Bien, tercera parte. Quería hablarles algunas cositas más, de nuevo, como decía en la vez anterior, sobre prevención en genética. Acá ya estamos hablando no de prevención de transmisión de mutaciones, sino prevención de enfermedades o de las complicaciones de ciertas enfermedades. ¿Ah? Y aquí está lo que algunos han dado en llamar screening poblacional, es decir, buscar eh, sobre el genoma de los individuos, adultos sanos, en principio, pero que como todos sabemos pueden tener riesgos genéticos que desconocen y pueden tener, ya sea por cuestiones monogénicas, oligogénicas o poligénicas multifactoriales, en realidad un riesgo genético elevado de ciertas enfermedades desconociéndolo. ¿Ah? Se lo llama screening poblacional. Este es un ejemplo de un sistema de salud, seguro de salud en realidad en Estados Unidos, que se llama Geisinger, en Pensilvania, y ellos están ofreciendo a sus afiliados una secuenciación de exoma preventiva, adultos sanos, de forma preventiva, y donde analizan una serie de genes, que son estos que están aquí abajo, vinculados al riesgo de predisposiciones hereditarias al cáncer y sobre todo enfermedades cardiovasculares, que son eh, los mejores genes en este sentido, porque son los que, de detectarse ciertas mutaciones que implican un riesgo alto, se les puede ofrecer a esos individuos eh, estrategias de prevención o, en el caso del cáncer y bueno, en la enfermedad cardiovascular también, de detección precoz, si es que ya tienen la enfermedad, y tratarla de forma más precoz, ¿sí? Este es un programa piloto que se hizo también en Estados Unidos con 1000 voluntarios, y lo que encontraron es que de esos 1000 voluntarios, secuenciando en el exoma, cerca de un 3% tenían algunas mutaciones de riesgo. Esto se supone que eran individuos sanos, voluntarios sanos, adultos sanos, ¿sí? Claro, muchas de esas mutaciones o eran mutaciones en heterocigosis para cosas recesivas, por lo tanto para los individuos no implicaban un riesgo, pero sí para sus descendientes, o eran afecciones muy leves, o eran afecciones que pasaban desapercibidas. Por ejemplo, muchos de ellos tenían lo que vimos en la clase pasada, una hipercolesterolemia familiar. ¿Ah? Y bueno, la hipercolesterolemia, el colesterol alto, por lo menos en los primeros años, no da ningún síntoma. ¿Ah? Lo puede dar si da una alteración de la pared de las arterias y un infarto, pero per se no da ningún síntoma. ¿Ah? Entonces, tenía mutaciones de colesterol. Esto es una prueba de que en un pequeño porcentaje de la gente, adultos sanos y hecho con un carácter preventivo, puede servir analizar por lo menos algunos genes para, bueno, para prevenir determinadas enfermedades. Y esto es lo que plantean algunos y lo que se llama medicina de precisión, utilizando la secuenciación genómica para la prevención en adultos sanos. Hay algunas guías internacionales, yo no se las puse acá, pero cualquier cosa si alguno quiere me las pide, sobre qué genes conviene analizar, pero básicamente son estos que están acá, ¿ah? Y son genes, se les llama en inglés actionable, accionables sería, ¿no? O sea, genes sobre los que si uno tiene esa información puede hacer algo con ella, ¿no? Que otros genes tú puedes saber que tenés un riesgo alto, pero no puedes hacer nada, entonces te va a servir para poco. ¿Ah? Eh, de hecho, algunos países con mucha plata ya lo plantean hacer a nivel poblacional, digamos. Por ejemplo, Mary Claire King, que es una genetista muy conocida y fue la primera en mapear el gen BRCA1, ¿no? O sea, el primer gen encontrado de predisposición hereditaria al cáncer de mama. Ella plantea que el análisis de los genes BRCA, que son dos, uno y dos, se debería ofrecer a todas las mujeres mayores de 30 años. ¿Ah? La enorme mayoría de las mujeres no van a tener ninguna mutación, pero un porcentaje pequeño de ellas van a tener y tienen un alto riesgo de cáncer de mama sin saberlo, ¿ah? Y aún sin antecedentes familiares en muchos casos. ¿Ah? Entonces ella plantea como un screening genético orientado al cáncer de mama en mujeres para estos dos genes en particular que bueno, están en la lista de los que yo les mostraba recién. Este es un tema sumamente polémico, eh, tiene sus pros y sus contras. ¿Ah? Yo no estoy abogando por él, no digo que haya que hacerlo. Lo que sí digo son tres cosas, es decir, que se puede hacer, ¿ah?
que hay, hoy en día hay la tecnología y los costos de la secuenciación lo suficientemente bajos como para hacerlo, que algunos lo están haciendo, tanto, sobre todo en programas piloto, para ver qué tal bien funciona eso, y que bueno, y que hay ciertos argumentos a favor de hacerlo. También hay ciertos argumentos a favor de no hacerlo, o ciertas problematizaciones en el sentido de hacerlo, pero hay argumentos a favor de hacerlo. Mary Clark King propone una serie de argumentos en relación al cáncer de mama y los BRCA, en mi opinión, bastante sólidos. Les voy a recomendar otro libro que habla mucho de estos temas, del diagnóstico en genética y en esta era de los genomas y donde todos podríamos, si quisiéramos tener nuestro genoma o nuestro exoma secuenciado, qué podemos hacer con ello y qué problemáticas tiene este colega, porque es un médico genetista de Nueva York, los discute. Y bueno, esto ya hablamos algo cuando hablamos de herencia multifactorial, perfil genómico de riesgo en enfermedades multifactoriales, ¿no? Perfil genómico, estamos hablando de scores poligénicos, ¿sí? Sobre todo para enfermedades cardiovasculares y algunas formas de cáncer. ¿Se acuerdan que siempre veíamos este esquema, ¿no? Es decir, uno puede estimar un riesgo a partir del genoma del individuo o por mutaciones de alto efecto, donde de repente una sola mutación alcanza para tener un riesgo altísimo o tener una enfermedad directamente, o lo que estuvimos viendo en las últimas charlas, un score poligénico con variantes en muchos genes, todas ellas de efecto pequeño, pero aditivas, y que por lo tanto ciertas combinaciones y esas combinaciones en determinados ambientes determinan un riesgo alto para ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, el uso de la información genética de un individuo y con fines médicos, digamos, a grandes rasgos tiene como estas tres grandes patas. Uno es para desarrollar terapias basadas en los mecanismos moleculares que causan una enfermedad, ¿sí? Para el desarrollo de fármacos y tratamientos. De esto yo no voy a hablar ahora, además es un tema que desconozco, salvo cuestiones de cultura general. Alguna cosita les voy a mostrar al final y en alguna clase posterior van a ver. De lo que sí voy a hablar ahora es de esto, ¿no? Es decir, predecir el riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces, y basar, estimar el riesgo genético de un individuo en función de su genoma, y basar los intentos, por lo menos de prevención o de detección precoz, en ese riesgo genético que uno puede estimar. Y la tercera gran pata es lo que se llama farmacogenética o farmacogenómica, que es tratar de adecuar el tratamiento farmacológico en función de la genética del individuo, que también les voy a mostrar un par de ejemplitos en un ratito. Esto, como yo decía, se hace sobre todo para enfermedades cardiovasculares, para el cáncer y en menor medida para enfermedades neurodegenerativas, no porque no sean importantes, sino porque no se conozcan los genes. Sí son importantes en términos de frecuencia y sí se conocen los genes, ¿no? Parkinson y Alzheimer es un porcentaje alto de la población que los termina teniendo en algún momento de su vida. Lo que pasa es que no hay buenas estrategias preventivas para ellos, ¿eh? En cambio para las otras sí. Entonces, en una población de individuos en teoría sanos, adultos, vos tenés como distintos colorcitos que serían distintos riesgos genéticos para distintas cosas. Y bueno, hay en esa población en apariencia homogénea, en realidad hay individuos con riesgo muy alto para determinadas enfermedades y que se beneficiarían de ciertas estrategias de prevención. Y otros no las necesitarían, digamos. Este es un ejemplo en enfermedad de Parkinson, ¿sí? Acá tendríamos el paso del tiempo en años, ¿sí? Y aquí tenemos la línea negra, son los signos motores de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? El temblor y lo que se llama la bradiquinesia y la rigidez, ¿no? O sea, la dureza, digamos, que se ve sobre todo al caminar, ¿no? Entonces, esos signos empiezan en un determinado momento de la vida y luego van progresando, ¿sí? Y aquí, en este punto cero, se hace el diagnóstico, ¿no? Que el individuo empieza con ciertos signos, va al médico, va al neurólogo y le hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pero vean lo que ocurre. Esta línea finita, esta línea representa la pérdida de neuronas dopaminérgicas, productoras de dopamina, ¿no? Que son las que causan en definitiva la enfermedad de Parkinson. Entonces, si el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es acá,
la pérdida de neuronas dopaminérgicas empezó entre 5 y 10 años antes. Y para cuando se dan los primeros signos motores y no motores de la enfermedad, ya ocurrió una pérdida sustancial. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si uno pudiera detectar a estos individuos, no aquí, en el momento del diagnóstico, sino mucho antes, y pudiera hacer alguna estrategia preventiva para evitar esto, o por lo menos para aplanar esta curva y que la progresión de la pérdida sea más lenta, sería un negocio, ¿verdad? Entonces podríamos detectar los de alto riesgo genético aquí, y si es que hubiera una buena estrategia de prevención farmacológica o de cualquier tipo, por lo menos enlentecer esta pérdida. Esa es la idea general. Para algunas enfermedades, Parkinson no es un buen ejemplo porque las estrategias que hay para prevenir enlentecer esta pérdida prácticamente no hay. Y parecido ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Para otras enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, sí hay muy buenas estrategias para enlentecer los procesos patológicos y evitar llegar a un diagnóstico, es decir, llegar a una enfermedad. Obviamente todo esto que yo estoy diciendo va a ir cambiando a lo largo del tiempo, porque en la medida que se vayan desarrollando nuevos tratamientos y nuevas estrategias preventivas, esto se va a ir haciendo más útil, digamos. Yo escribí este trabajito que si bien ya tiene unos cuantos años, con Leda Roche, que fue profesora del departamento de genética. Si bien tiene unos cuantos añitos el trabajo y muchas cosas necesitarían ser actualizadas, los conceptos generales de lo que vengo discutiendo en estas clases están discutidos acá. Y bueno, es un artículo que está disponible en español, por eso se los menciono, porque pueden recurrir a él, sabiendo que ya se beneficiaría mucho de actualizar muchos conceptos, ¿no? Entonces, el concepto que ya habíamos discutido y que les quiero reiterar es el de score poligénico de riesgo, ¿no? Es decir, si tenemos la población con una distribución normal, este es el porcentaje de la población, la mayoría va a estar en un valor intermedio, y este es el percentil o el percentilo de score de riesgo poligénico, donde una minoría va a estar en un extremo de bajo riesgo y una minoría va a estar en un extremo de alto riesgo. Entonces, en una población en apariencia homogénea, vos tenés un pequeño porcentaje de los individuos que por su genética, en general poligénica, pero a veces puede ser hasta monogénica, tienen un riesgo, son diferentes, tienen un riesgo altísimo en comparación con el promedio general. Esos son los que habría que detectar con este tipo de estrategia. Hay cosas de prevención que son para todo el mundo, ¿no? No fumar es para todo el mundo. Pero hay otras cosas de prevención o detección precoz que capaz que no son necesariamente para todo el mundo, sino para algunos individuos seleccionados. ¿Y cómo los puedes seleccionar? De varias maneras, entre ellas a partir de su genómica. La farmacogenética es la misma idea aplicada a los fármacos, ¿no? Es decir, si yo tengo un grupo de pacientes en apariencia homogénea y que le voy a dar el mismo fármaco a todos para tratar una enfermedad, en realidad probablemente este grupo, que en apariencia son todos iguales, tengo 4 grupos distintos, ¿sí? Lo ideal, digamos, empezar por lo ideal, que sería esto, ¿no? Un grupo donde el fármaco no es tóxico o tiene un bajo riesgo de efectos adversos y es beneficioso para tratar la enfermedad que yo quiero, ¿sí? Puedo tener el otro grupo donde el fármaco tiene un alto riesgo de efectos adversos y además puede no tener un beneficio real para la enfermedad que yo estoy queriendo tratar. O sea que estos no le demos este fármaco, hay que darle otro u otra estrategia de tratamiento, ¿sí? Entonces, identificar a estos son los que no van a necesitar ese fármaco, o no es buena idea darles ese fármaco. Mientras que identificar a estos es lo que es buena idea darles ese fármaco, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que un fármaco puede tener una serie de efectos deseados, que son los efectos terapéuticos que uno quiere lograr, por ejemplo, bajar la presión arterial en un fármaco contra la presión arterial, pero pueden tener efectos adversos. Y bueno, en algunos casos los efectos adversos pueden ser graves y en algunos casos los efectos adversos pueden ser letales. Entonces, esos son los que hay que evitar. Y bueno, y puede haber otras combinaciones, ¿no? Donde el fármaco tiene un riesgo de efectos adversos, pero es beneficioso, entonces ahí hay que ver si hay una opción mejor o se le da ese.
O en estos casos, ¿no? Donde no tiene un alto riesgo de efectos adversos, pero tampoco tiene una probabilidad de beneficio y capaz que probablemente haya que dar otro fármaco como mejor idea. Entonces, la respuesta de cada uno de nosotros, la respuesta individual a los fármacos puede ser muy variable. Eso cualquier médico lo observó toda su vida. Parte, no toda, parte de esa variabilidad de respuesta a los fármacos, tanto en lo que refiere a los efectos deseados como a los efectos no deseados, parte de ella depende de nuestros genes. Entonces, el razonamiento al revés. Si podemos conocer de antemano esos genes, podríamos predecir parcialmente, nunca totalmente, parcialmente, quiénes se benefician más de ciertos fármacos y quiénes tienen más riesgo de efectos adversos con ciertos fármacos. Eso sería la idea básica de la farmacogenética. Esto, por ejemplo, es para la warfarina, que es un fármaco anticoagulante, ¿sí? Según hay como 3 alelos en el gen que es el CYP12-9, ¿sí? Acá está el gen CYP12-9, que es un metabolizador de la warfarina, tiene 3 alelos frecuentes, que se llaman asterisco 1, 2 y 3. Y los alelos 2 y 3 hacen al paciente más sensible a la warfarina, mucho más sensible, sobre todo el 3. Entonces tienen mayor riesgo de sangrado. Como es un fármaco anticoagulante, al que son más sensibles, tienen un mayor riesgo de sangrado. Entonces, cuando se da un anticoagulante como la warfarina, hay que controlar mucho, no pasarse, digamos, ¿no? Y no exponer al individuo a riesgo de sangrados que pueden ser graves o letales. Y entonces los individuos que son de genotipo 1-1 tienen siempre un bajo riesgo de sangrado. Pero los individuos de genotipos con los alelos 2 y 3, sobre todo los que son homocigotas 2, homocigotas 3 o heterocigotas compuestos 2-3, esos son los que son más sensibles a la warfarina y tienen mayor riesgo de sangrado. Y entonces hay que darle dosis menores, hay que ajustar la dosis para abajo. Yo no se los puse acá, pero en 2000 yo publiqué algunos trabajos con un grupo con el cual yo colaboraba sobre la warfarina, también en la revista médica. Y me acuerdo un caso, era de una paciente que le dieron warfarina, bien indicado, y tuvo una anticoagulación exageradísima y con algunos sangrados, y después cuando se analizó era era homocigota para el alelo 3, que es el de mayor sensibilidad a la warfarina. Fue uno de los primeros casos publicados acá en el Uruguay del análisis farmacogenético de un paciente. De hecho, hay páginas web como esta donde te permiten poner una serie de datos del paciente, la edad, el peso, ¿no? Todas cosas que son importantes para ver la dosis de los fármacos, y el genotipo para una serie de genes que modulan la respuesta a la warfarina. Hasta el CYP12-9, que es el principal, pero hay otros, ECORC es otro importante. Y entonces, en función de los datos del paciente, sobre todo edad y peso, y los datos genéticos del paciente, uno clique ahí y puede calcular la dosis ideal aproximada de warfarina con la cual empezar y después irla ajustando, de forma tal de reducir los riesgos de el efecto adverso principal de este fármaco, que es el sangrado. Entonces, los scores de riesgo poligénicos, como estábamos diciendo, pueden servir según la etapa de la vida para distintas cosas, ¿no? Para la predicción del riesgo y eventualmente la predicción en el individuo sano, si tiene los primeros síntomas, para ayudar al diagnóstico, ¿no? Y sobre todo después apoyar un diagnóstico, ¿no? Tiene signos de determinada enfermedad y además tiene alelos de riesgo para esa enfermedad, bueno, entonces eso te apoya el diagnóstico. Para tomar decisiones de tratamiento, sobre todo la parte de farmacogenética, y para el pronóstico, ¿no? Es decir, predecir la evolución y los riesgos a futuro de esa enfermedad. En cualquiera de estas cosas son influidas parcialmente por los genes y por lo tanto cualquiera de estas cosas los genes van a dar más información en relación al individuo. En algunas enfermedades o en algunas situaciones esa información es fundamental, en otras podemos vivir sin ella, digamos, y se tratan los pacientes sin necesidad de analizar su genoma. Eso es muy variable, depende de cada individuo, de cada familia y de cada enfermedad. Un caso aparte es la genética del cáncer, que les voy a mencionar ahora rapidito 2 o 3 cositas, después van a tener un par de clases específicas de genética del cáncer.
¿sí? Este es un folleto que en realidad saqué de una empresa que está basada en la Universidad de San Diego, pero cómo ellos analizan para un paciente con cáncer una serie de información genética, genómica y proteómica, ¿no? O sea, de las proteínas en relación al cáncer que ayudan para el diagnóstico, para el pronóstico y para la guía del tratamiento, ¿sí? Mutaciones en el ADN que favorecen ese cáncer, mutaciones puntuales, mutaciones de variantes en el número de copias, ¿se acuerdan? Regiones del genoma que están duplicadas o lesionadas, y entonces en vez de tener 2 copias que serían lo normal, tienen 3 o 1. Genes quiméricos, o sea, fusiones de genes, que vimos algunos ejemplos cuando hablamos de citogenética. El patrón de expresión de ARN mensajero, lo que se llama transcriptómica, que a veces te da datos pronósticos, a veces te orienta ese cáncer qué origen tiene, en qué tejido se originó, y el patrón de determinadas proteínas, que también te da datos pronósticos y muchas veces da datos de respuesta a determinados tratamientos quimioterápicos u hormonales. Entonces, con la información clínica del paciente, su edad, su peso, qué tipo de patología tiene, qué cáncer tiene, todas las cosas, vamos a llamar, clásicas de la oncología, agregándole los datos de genómica, de transcriptómica y de proteómica, se tiene un panorama mucho más completo, y en algunos casos, en algunos tipos de cáncer, estos conocimientos son fundamentales para guiar las decisiones de tratamiento. Bueno, de esto van a ver después, ¿no? Pero en los cánceres, cáncer de mama familiar, como ocurre, esto ya se lo mostré, es muy similar a una figurita que les mostré de anomalías congénitas. La gran mayoría son multifactoriales. Algunos genes de predisposición muy fuerte, monogénicas, BRCA1 y 2 son los más importantes, ¿ah? Y dentro de los casos familiares, que serían estos, muchos son monogénicos, que serían estos, y el grueso, digamos, son multifactoriales, ¿tá? Y entonces aquí hay, yo ya les mostré la vez pasada, algunos scores poligénicos de riesgo para cáncer de mama, ¿tá? Pongo esto para referirme en caso de Angelina Jolie, que ya tenía una mutación de BRCA1 con un riesgo fuerte de cáncer de mama, y lo hizo público, y escribe un editorial en el New York Times que está muy, muy bellamente escrito, y desde la perspectiva del paciente en ese caso pone muy bien el problema en perspectiva. Repito, van a volver sobre esto. Hay iniciativas en nuestro país, el grupo ASEO, que está en el Pereira Rosell, con el cual el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina colabora, el grupo colaborativo uruguayo, que es en el Banco de Tumores del Hospital Militar, me falta un paréntesis ahí, que se dedica sobre todo a cáncer digestivo, y la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, que también hace trabajos en la predisposición hereditaria a varios cánceres. Voy a dejar por aquí la tercera parte y vuelvo en un ratito con la cuarta y última.